Bien, continuemos con las matrices. Vamos a ver en esta ocasión cómo crear una matriz polar o una matriz circular. ¿Sí? Es lo mismo que polar. Para ello, lo primero que vamos a hacer es control A. Voy a seleccionar todo esto, control A y lo voy a suprimir. Eh, Quiero que vean lo siguiente. Yo no se los comenté, pero cuando ustedes ejecutan matriz, yo voy a generar ahora un objeto cualquiera. Voy a hacer un círculo. ¿Sí? No lo voy a ni siquiera medir ni nada. Y voy a hacer otro círculo aquí al lado. ¿Sí? Supónganse que yo voy a trabajar con estos dibujos, con estas geometrías. Y les quiero comentar algo. Cuando ustedes ejecutan matriz, ustedes pueden hacerlo desde acá o como siempre con el atajo de teclado. Si ustedes van acá, ya les mostré que pueden elegir qué tipo de matriz quieren. Pero si ustedes ejecutan el atajo de teclado, ma, que es matriz, y presionan Enter, la máquina les va a preguntar que designen el objeto que quieren usar con la matriz. Y cuando lo designen al objeto o los objetos y presionen de vuelta Enter o barra de espacio, la máquina les va a preguntar qué tipo de matriz quieren hacer. En este caso nosotros vimos la rectangular y es la que viene por defecto. Pero yo en este caso les voy a enseñar la polar, así que vamos a hacer clic arriba de polar, ¿sí? Y estamos ahora en una matriz polar. Como es una matriz polar, lo próximo que me pide la máquina es que yo le designe cuál es el punto central de la matriz. O sea, alrededor de qué punto necesita entonces mostrar esta matriz polar. ¿Sí? Yo tracé un círculo para poder tener un punto central que elegir, pero en realidad podría elegir un punto cualquiera y la matriz daría, o sea, la matriz se crearía alrededor de ese punto, ¿sí? Quiero que me entiendan. No es necesario que tengan un círculo. Ya lo voy a ver, se los voy a mostrar igual más adelante. Pero ahora, por una cuestión visual, hice un círculo y voy a elegir el centro del círculo. Así que voy a hacer un clic aquí y como ven, la matriz se pone en funcionamiento. Ya estoy otra vez entonces dentro de lo que es la matriz y puedo empezar a tocar estos valores. ¿Sí? Fíjense que aquí abajo, aparte, ¿sí? Tenemos un montón, como siempre en la línea de comandos, un montón de opciones que podemos modificar, ¿sí? Si queremos a nivel línea de comando. Yo en este caso prefiero siempre manejarme con el entorno visual o con los tiradores como vimos en la matriz rectangular. Me parece más apropiado y más fácil, ¿sí? De hacerlo de esta forma. Voy a apretar barra de espacio para salir y aceptar los cambios, pero como es asociativa, le hacemos un clic encima y como ven volvemos a entrar dentro de lo que es la matriz. Al igual que en el ejemplo anterior, nosotros tenemos entonces, fíjense, la cantidad en este caso son de objetos que dan vuelta alrededor de esta matriz. Fíjense que dice que son 6, ¿sí? 2, 4, 6. Nosotros podemos aumentar esta cantidad, por ejemplo, puedo poner 12, el doble, ¿sí? Y hacer tab o pasar a la ficha de al lado. Lo que tenemos aquí al lado, esto es el ángulo, ¿sí? En base a la cantidad de objetos que yo tengo, el ángulo que lo separa a un objeto del otro, el ángulo conformado aquí. Entre un objeto y el otro, ¿qué ángulo tengo? En este caso dice que es 30, ¿sí? O sea, este es el ángulo que tengo. Y aquí abajo tengo que quiero el total, o sea, el total 360 grados, o sea que yo cubro completamente una vuelta entera, ¿sí? De objetos o creo una matriz polar que da una vuelta entera, o sea 360 grados. Si yo quisiera la mitad, puedo poner acá 180, ¿sí? Y como ven, tengo en 180 grados los 12 objetos que yo quise poner en esos 180 grados. Fíjense que en filas dice una, pero nosotros podríamos poner acá por ejemplo 5 y lo que vamos a tener entonces es la posibilidad de que se agreguen 5 filas más de objetos alrededor de la matriz polar. Cuando nosotros agregamos estos 5 objetos, yo lo voy a poner de vuelta en uno para que ustedes lo vean. Cuando yo tengo en uno, no tengo todos los tiradores disponibles, como cuando tenemos la matriz rectangular, que tampoco tenemos todos los tiradores disponibles si no tenemos una matriz de un cierto tamaño. Lo que tenemos aquí es, este es el que permite cambiar entonces cuánto cubrimos de la matriz polar. Ustedes vieron que puse 180, o sea que está hasta aquí. Pero yo esto lo puedo cambiar, ¿sí? Y por ejemplo ponerlo hasta ahí. Y como ven, no tengo más 180, sino que ahora dice que es 262. En cuanto a la cantidad de objetos, vamos a bajarlo. Voy a poner 10 objetos, ¿sí? Y fíjense que la separación de los objetos está dada por este, ¿sí? Como antes, si yo esto lo muevo,
¿sí? Fíjense que o se juntan o se separan más entonces estos objetos. Fíjense, voy a hacer clic ahí y fíjense cómo se han juntado estos objetos. Lo que estoy variando es esto que está aquí, ¿sí? Esto es lo que estoy variando. Obviamente, igual que el anterior, si yo varío esto, también me varía esto que está aquí, ¿sí? Así que vamos a poner, por ejemplo, voy a poner 360 grados, voy a poner Enter, ¿sí? Y fíjense que en base a la cantidad de objetos y los grados que tengo, ¿sí? Es la separación que tengo por defecto. Ahora, si yo acá agrego filas, fíjense que tengo otros tiradores como este, por ejemplo, que este de la punta me permite agregar más objetos, ¿sí? Como en el rectangular, o quitar objetos, ¿sí? Agregar o quitar objetos, ¿sí? O sea, agregar más filas, por decirlo de alguna forma. Y este me permite modificar el espacio que tenemos, ¿sí? Entre estas filas, como lo están viendo ahí. Si yo hago clic ahí, tengo entonces más espacio entre estas filas, ¿sí? O menos, lo puedo achicar, ¿sí? Bien, este que está acá es el punto de pivot o el punto al cual hace referencia esta matriz polar. Yo le puedo hacer un clic encima y esto lo puedo mover, por ejemplo, ¿sí? O lo puedo volver a poner en donde se encontraba, ¿sí? Como siempre, podemos bajar esto a la mitad o al ángulo que queramos, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Si yo le pongo 180 grados, entonces tengo 180 grados. Depende de los objetos que tenga, ¿sí? Yo puedo querer cambiar, por ejemplo, el punto base. O sea, yo puedo querer cambiar el punto base del objeto. Fíjense que yo, este objeto seleccioné, es circular, pero podría no ser circular, ¿sí? Y al no ser circular, entonces por ahí me interesaría que el objeto se gire o se coloque de una cierta forma. Voy a quitar esto, o vamos a poner reemplazar. Quiero mostrarles esto. Si yo, esto es para cualquiera de los comandos, ¿no? Yo voy a salir, voy a generar un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo así y vamos a cambiarle algo. Yo le voy a hacer acá, entonces con empalme. Vamos, el radio en cuánto está. Radio no tiene nada. Vamos a cambiarle, no sé, de cuánto será esto, en qué escala estoy. Bien, vamos a cambiarlo así y así. Bien, este objeto ahora lo quiero reemplazar. Entonces quiero reemplazar alguno de estos objetos por este objeto. Vamos a hacerle un clic encima. Le voy a poner un poco menos de objetos. Vamos a cambiarlo esto de 10. Vamos a poner 8 o 7. ¿Sí? Así tenemos menos y más lugares para trabajar. Y quiero que vean lo siguiente. Yo voy a poner a reemplazar un elemento. Y esto que voy a mostrarles es tanto para esta matriz como para la rectangular también, ¿sí? Es lo mismo. En las dos tienen la opción de reemplazar objeto y yo no se los mostré. Ustedes pueden hacer un clic acá en reemplazar objeto, ¿sí? Y les va a preguntar cuál es el objeto que quieren reemplazar. Yo voy a tildar este. Voy a apretar barra de espacio y la máquina ahora les va a preguntar cuál es el punto que quieren tomar de este objeto para reemplazar por el círculo. En el caso del círculo yo había tomado el punto central del círculo y en el caso de este objeto voy a tomar un punto central de este objeto, por ejemplo, este punto, ¿sí? Una vez que yo hago esto, ¿sí? La máquina me pregunta cuáles son los objetos de la matriz que yo quiero reemplazar. Así que yo me puedo poner a hacer clic en cuáles son entonces los objetos de esta matriz que yo quiero reemplazar. Y la máquina va a comenzar entonces a reemplazar estos objetos por el nuevo objeto que yo le estoy indicando, ¿sí? Cada vez que yo le seleccione entonces un objeto de estos, va a colocar entonces el objeto que yo le estoy indicando. Cuando termino, pongo escape y tengo modificada entonces de esta forma la matriz con los objetos que a mí me interesan. Si por alguna razón quiero restablecer mi matriz al objeto original, no tengo mayor inconveniente, me vengo a restablecer y vuelvo a tener entonces la matriz original antes de haber sido modificada. Si yo quiero también, puedo tomar este punto, ¿sí? Este punto que está acá, hacerle un clic y tirar, y fíjense cómo desplazo, o sea, agrando el ángulo, el ángulo de radio, ¿sí? Que tengo de la matriz, ¿sí? O lo puedo acercar. También fíjense que cuando me pongo encima tengo la opción de elegir radio de estiramiento o reencuentro de niveles, o sea que puedo modificar lo mismo que hice recién con el puntero y el nodo, o sea, modificar esto o modificar esto, ¿sí? Bien,
Vamos a ver qué pasa con una nueva matriz. Vamos a hacer una nueva matriz. En este caso vamos a usar, no voy a poner el círculo, vamos a usar este objeto para crear una matriz polar. Así que vamos a escribir ma, ¿sí? Voy a seleccionar este objeto, ¿sí? Voy a apretar barra de espacio, voy a decir que es polar y voy a marcar el centro. Supónganse que aquí, ese es el centro. Y como ven, tengo una matriz polar sin entonces haber utilizado en ningún momento un círculo, ¿sí? Puedo cambiar la cantidad de objetos, vamos a poner 8. Puedo cambiar la cantidad de filas, vamos a poner 5 nuevamente, ¿sí? Y tenemos 5 filas, como lo están viendo ustedes entonces ahí. Otra cosa que podemos hacer es girar los objetos. Nos puede interesar girar los objetos o no. Si yo lo quito, ¿sí? Esto de girar los objetos, fíjense que los objetos se colocan todos como estaba establecido en el objeto inicial. Fíjense que cómo es la ubicación de los objetos. Si yo esto lo quiero cambiar, le vuelvo a poner tildar los objetos y los objetos se giran alrededor, ¿sí? Aquí en dirección, si quieren, controlan, si quieren que la matriz se genere en forma horaria o antihoraria. Como lo vemos, la flecha ahora apunta en forma antihoraria y es como viene por defecto, pero si nosotros le quitamos el tilde, fíjense en esta flecha, si yo le quito el tilde, la flecha cambia entonces a sentido horario, ¿sí? Tiene que ver con cómo se genera esta matriz polar, si en sentido antihorario, como es por defecto en AutoCAD, o si es en sentido horario, ¿sí? Es nada más que eso lo que ustedes modifican desde ahí. Recuerden que siempre les conviene tener asociativa y que pueden cambiar el punto base a donde ustedes quieran. Si quieren establecer algún tipo de modificación diferente, por ejemplo, el punto base estaba en el centro, yo puedo establecer que el punto base ahora está aquí, por ejemplo. Entonces tengo el punto base tomado desde la base de esta figura, ¿sí? Eso es cosa mía, donde quiero colocar el punto base. Creo que esto cubre entonces nuevamente lo que es matriz polar. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.